Buenas noches, hermanos. Muy contento de estar con ustedes. Un amor y un regalo también para mí, para mi espíritu, porque al cantar estas canciones tan preciosas rememoro con mis inicios en aquellas congregaciones donde el Señor está levantando personas que siguen llevando la antorcha. Casi hasta la emoción, ¿verdad? Acordarme de mi pastor Humberto, que ya está en la presencia del Señor, de mi abuela, que ha sembrado la fe en mí. Y estas canciones que nos enseñan quién es Dios. Porque básicamente esa es la función de los levitas. A través de los cánticos, hablar de Dios y quién era Dios para que el pueblo lo conozca. Es más fácil aprender la música El Señor y mi pastor cantada que tal vez de memoria. Entonces el Señor daba los mecanismos de la creación que Él hizo y Él sabía cómo funcionaba el hombre para que el pueblo pueda saber de Él a través de la música. Y la verdad es que cuando cantamos, cuando oramos y cuando predicamos tenemos que decirle a la gente quién es Dios, porque ahí se encuentra la fuente de nuestra riqueza. Y también un evangelismo, una persona que quiera venir a saber la mente de Dios en estas canciones ya puede encontrarlo. Les aliento a que sigan este camino de sencillez pero de poder. Y quiero decirles que ustedes son un regalo para la humanidad. El mundo no lo verá así, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Ustedes son un presente y un don de Dios a la humanidad. Cuando Dios quiso bendecir a la humanidad, empezó a coger hombres y mujeres. Y ustedes saben, en su gracia, en su soberanía, Jacob, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo me venciste. Me propuse no hablar más de ti, pero era un fuego en mi interior que me consumía y no pude. Porque comenzó la buena obra la terminará. Dios pone el querer y el hacer de acuerdo con la voluntad. Él pues nos hizo renacer por medio de la palabra de verdad. Fuimos renacidos por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Antes de la fundación del mundo te di por profeta las naciones. Y la verdad es que tenemos que ser profetas en el sentido de proclamar la palabra de Dios. Porque cuando se para Ezequiel frente a un gran cementerio y le dice, ¿crees tú que vivirán? Y le dijo, no, vos sabrás, yo no sé. Apeló ahí a su soberanía. Y el Señor le dijo, di a estos huesos secos. No le dijo, a ver vos qué puedo decirle a ellos. Di mi palabra. Cuando él dijo di, era mi palabra. Y él da y empieza a ver que esa palabra era efectiva y que resucitaba muertos. Y hoy en día nosotros somos predicadores de cementerios, llenos de muertos, y que solamente la palabra de Dios, bien predicada y expuesta, puede dar vida. No hay duda de eso. No hay duda. Si la palabra no fue predicada, pudiste haberle motivado, pudiste haberle confrontado, pudiste haberle emocionado, pero nadie se salvó. La palabra tiene que ser predicada para que alguien sea salvo. No hay duda de ello. ¿Qué hablar con ustedes? Tendría mucho que hablar. Dar un poco de mi poca experiencia en los caminos del Señor. Para honra de Dios, yo no empecé con ustedes. El Señor me empujó a la piedad. Porque yo sentí un llamado de predicar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Tuve un maestro, mi pastor, que él no predicaba, él enseñaba la Biblia. Él tomaba el domingo, por ejemplo, empezaba todos los años con Génesis y terminaba diciembre con Apocalipsis, todos los años. Por ejemplo, los domingos iba a hablar de Efesios, el martes iba a hablar de 1 Corintios y los jueves iba a hablar de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Y él iba, y el siguiente domingo sabía que era del capítulo 1, del 1 al 10 Dios, y el siguiente iba a ser del 1.11 al 1.25. Y así toda la Biblia, ponía, con una voz hasta poco elocuente, pero era la palabra de Dios. Yo era un joven apasionado,
Antes eso estaba yendo a una iglesia preciosa, con un pastor carismático, con una música preciosa. Solíamos hinchar de que en la iglesia de Así Gloria había así unos ventiladores sencillos, una butaca de madera y una hermana que tocaba el teclado, que tocaba bien, a veces más se equivocaba con una tecla, pero no era grande. Y ahí estaba. Pero ya no pude salir de ese lugar, porque la palabra de Dios estaba siendo dada de una manera tan clara. Y cuando el Señor me llamó al ministerio, que no voy a entrar en detalle porque vine a darles una palabra, no solamente a testificarle, fue así un empujón, ¿verdad? A veces me he preguntado en estos años si fue de Dios o de quién habrá sido eso, ¿verdad? Porque la verdad es que cualquier profesor de teología serio y responsable, y no me voy a enojar si hubiera hecho eso, al ir a escuchar uno de mis mensajes del primero o segundo año, hubiera dicho: mi rey, anda a replantearte muchas cosas, anda a estudiar la Biblia, porque esto va a terminar una secta, una cosa medio loca, porque está diciendo cualquier cosa. Hoy me doy cuenta, nadie nunca me dijo hoy. Pero la base que tenía, lo que aprendí con mi pastor, algunos libros estratégicos él me dio. Lastimosamente mi pastor tal vez en esa área le faltó un poquito más conmigo, de ser así más enérgico, hacer esto. Él siempre recomendaba: elimina vaya hermano. Y me dio discursos a mis estudiantes que marcó mi vida, año 92-93. Ahí lo ya me destapó el cerebro eso. Y fui empezando a amar la palabra de Dios. Y de a poco Dios en su misericordia me fue guiando, y hasta hoy día estoy siguiendo, puliéndome en todo lo que Dios me llamó a hacer. Pero entendí que la palabra de Dios tiene que ser dada. Y el Señor en su misericordia me fue corrigiendo, porque Él fue el que empieza la cura y Él tiene que terminar. Es una cuestión de fe. No significa que yo no voy a hacer nada, significa que voy a estar atento a todo lo que Él pueda darme y decir la palabra de Dios. Si voy a citarle algo que hablar hoy, voy a hablarle de algo que para mí es fundamental para tener un liderazgo que Dios respalda, porque lo que me he dado cuenta es que uno puede tener grande iglesia, mucho carisma, muchos milagros que aparentemente avalan el mensaje dado, que sabemos que no es así siempre, ¿verdad? Si no, tendríamos que avalar un montón de iglesias que son heréticas, y hay milagros, inclusive iglesias, ni siquiera iglesias que hay milagros, o sea que sabemos que el milagro no corrobora, y entendemos, ¿verdad?, que aunque yo haga milagros, el mensaje no está curado, la palabra de Dios, hay que desecharlo. Pero vivimos en un tiempo donde más que nunca tenemos que tratar de tener un liderazgo que Dios respalde. Yo me di cuenta también que uno puede empezar bien y terminar mal. Yo me di cuenta también que uno puede fácilmente desviarse de la fe y no tener una fe genuina, tener un negocio, un trabajo, tener una rutina, ser un profesional y desarrollar, y tal vez hasta ser, como dijo Pablo, heraldo para muchos, pero debe ser desechado, pero no tener una fe genuina. Eso a mí me preocupó un poco, fue una crisis, si vamos a decirlo, que yo pasé en mi vida, y cada tanto le agradezco a Dios que me meta nuevamente en esas crisis, porque para mí crisis es sinónimo de cambio, de subir al siguiente peldaño, no de pérdida, de replantear un poco si estoy o no en la fe, si estoy o no en la fe, como dice la palabra de Dios. Examínense a ustedes mismos. Esta es una generación que tiene mucha capacidad para examinar a la gente con uno mismo. La Biblia dice que ni siquiera tenemos la capacidad de conocer nuestro corazón y queremos conocer el corazón del vecino. La Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo. Y yo me di cuenta que no todos los líderes están respaldados por Dios. Son líderes, capaz que tengan ministerios grandes, medios, dinero, fama, pero puede ser que su liderazgo no esté apoyado por Dios. Muchos me dicen, y es algo tan peligroso, me dicen: por supuesto que Dios está con él, no ves un misterio lo grande que es, como si eso fuese una balde que Dios está con uno. Entonces tenemos que decir que los mormones están avalados por Dios, que están avalados los testigos que van a estar en el mundo entero. Por supuesto que no es eso, pero la gente cree porque falta palabra, falta doctrina.
Y el pueblo también tiene que entender esto y tiene que saber. Y les digo a ustedes una manera de alentarles a que no dejen de instruir al pueblo en la palabra de Dios. Y que si alguien puede oír los audios, lo que esté grabando, también pueda entender que los dones no son señales precisamente que Dios está con uno. Porque el Señor dijo, por sus frutos le conoceréis. Por sus frutos. Y si ustedes se fijan en el capítulo 7 de Mateo, después de hablar de por sus frutos lo conoceréis, no puede dar los malos a algunos frutos y viceversa. No puede, dice, no dice que no quiere, no puede, no tiene la capacidad. No puede. Dice el renglón siguiente, Reina Valera lo separa, un tema de orden, pero el texto va in extenso, dice, muchos me dirán, Señor, no hicimos milagros. Ahí habla de los dones. El contexto habla de los dones y del fruto. Y el Señor viene a buscar fruto y no dones. Y esta es una generación que está embelesada por los dones y no por los frutos. Yo creo que para que un líder sea respaldado por Dios, su carácter debe estar fundamentado en Dios. Pero ¿cómo logramos eso? A través de una fe genuina. Y si vamos al caso, ya Hebreos 1:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué parte no entendiste esa frase? Imposible agradar a Dios. Imposible. Me parece a mí impresionante que Dios nos pida creer que un muerto ha resucitado. Es difícil humanamente entender eso. Y aunque haya algún que otro argumento racional, al último termina siendo una fe. Y yo digo a veces, sí, yo creo que ese es como fundamento de mi fe. De ahí para arriba ya puedo creer todo lo que Dios puede hacer sobre mi vida. Que terminará la buena obra, que me proveerá todo lo que me falta, que me capacitará, que Él se gloriará en mí. Porque si ya creo que un muerto resucita, ¿por qué no voy a creer otras cosas más? Pero ese creer no es cerrar tu ojo y tirarte. Es una convicción, una certeza, dice la Biblia. Del hebreo pistis, que significa firme convicción, testigo prácticamente de lo que uno ha visto. No necesita que nadie la avale. Yo por ejemplo les puedo decir a ustedes, conozco un misionero llamado fulano de tal que está en el África y contarle grandes maravillas de él, mostrarle documentos de él y ustedes me pueden creer. Pero si viene alguien y le dice, el pastor me inventó ese hombre, una vida imaginaria no existe, te voy a demostrar y vienen 10 personas diciéndote, no, es mentira, no existe esa persona, averiguar, esos documentos son falsificados, va a meter en una duda. Pero si ese misionero vos le conociste, e inclusive lo visitaste varias veces en su misión en el África, aunque vos no lo veas, porque vos lo conociste, sabés que es verdad, y no importa todo lo que te digan, vos estuviste con él. Así que tu fe no está fundamentada solamente en algo que te dijeron y vos tenés que creerlo, sino en una convicción, en una relación personal con el Creador de los cielos y la tierra. La fe es una característica fundamental del Dios. Y voy a citar por qué la fe es tan importante. Porque la fe hace primero que nosotros dependamos totalmente de Dios, aparte que sin fe es imposible para dar a Dios. Uno solo puede tener fe en Dios, no en personas. Yo creo que está mal dicho así, tengo fe en fulano. Yo creo que uno puede confiar en alguien tal vez, pero tener fe, yo creo que esa palabra yo la uso solamente para referirme a la persona de Dios. Yo nunca digo tengo fe en que Paraguay va a ganar hoy, o tengo fe en que mi esposa es una mujer de Dios. No, yo creo que al decir fe solamente por referirme a Dios, yo tengo fe que Dios va a hacer, yo tengo fe en Dios, para que no se trivialice esa palabra tan poderosa. La fe hace que dependamos de Dios. Uno solo puede tener fe en Dios, no en persona, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, y a Dios no se le puede ver. Yo creo que la fe también tiene la capacidad de Dios, pero a través de la fe, de darnos una visión. Es muy importante. Helen Keller se llama, no sé si usted conocerá, una escritora ciega, sorda,
de nacimiento, una escritora de Bethsaida. De alguna manera su niñera logró comunicarse con él y explicarle el concepto del agua. Bueno, perdón, me equivoqué. Sí, pero Helen Keller es la escritora. Y dicen, yo leí, que le enseñó el concepto de la letra A primero en su mano, y así aprendió a leer y escribir. Una periodista le preguntó a Helen Keller, ¿qué es lo peor? ¿Qué puede ser algo peor que ser ciega? Le dijo. Y ella le dijo, no tener visión. No tener visión. No ver algo por delante. Porque si la fe es la certeza de lo que se espera, y yo te digo, vos tenés fe, sí, ¿qué estás esperando? No sé. Entonces, la fe requiere una visión. Esta es mi visión, esto es lo que yo tengo por delante. Esto es, por supuesto, lo que yo creo que Dios me llamó a hacer, no lo que yo quiero hacer. Una vez escuché a un grupo de música de jóvenes cristianos que estaban bastante, ya le parecían más a algún artista mundano que a Jesús, ya su aspecto y todas esas cosas. Yo soy bola antigua. Y me preguntaron, pastor, ¿qué opinas de esto, de nuestra forma que estamos entrando al mundo? Sí, estos tocan en grupos, en el concierto no cristiano, pero no testifican, entonces no promocionan su grupo, no el nombre de Cristo, se visten igual, piensan igual, porque piensan igual, tienen la mentalidad postmoderna. ¿Para vos qué significa ese versículo? ¿Y para vos qué significa ese versículo? ¿Y para vos qué? El relativismo, ¿no? Es para Dios qué significa ese versículo. Y el resto lo come. Y él logró así: Señor, te damos gracias porque aceptaste lo que te hemos pedido que hagamos por nosotros. Ahí hay un error conceptual bíblico profundo, que de hecho hoy en día ese grupo está extinguido, varios son miembros en el mundísimo, porque Satanás no va a jugar. No va a jugar. La palabra de Dios es nuestro escudo, la palabra, la única arma que nos dio, nos equipó casco, todo lo que enseñó en nuestro lomo, sandalias, pero la única arma es la espada, la palabra de Dios. Es como un soldado de equipaje y le envías sin fusil. ¿De qué sirve? Es cuestión de tiempo para que le acierte una bala, no puede hacer el otro sea el enemigo. Entonces, la visión es importante. A la pregunta ¿qué estás esperando? Si tu respuesta es no sé, no tenés visión. Uno no puede esperar lo que no sabe, lo que no conoce. Uno debe de estar esperando algo específico, algo claro, algo certero. Yo personalmente siempre esperé que Dios cumpla su propósito en mí. Tuve una convicción de que por torpe que sea, Dios no me permitirá que me desvíe el camino. Y de hecho ocurrió. Esa es mi fe, mi convicción. Vos me preguntarás ahora, pastor, ¿y dónde te han hecho el día? Yo no sé. Pero sí quiero y tengo claro que tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Esa es mi visión. En Habacuc también nos da una referencia de que la fe está relacionada con la visión. Habacuc 2:4, ustedes saben ya. Y vamos a leer un ratito. No sé cuánto tiempo tengo o hasta qué hora me pueden decir, son 8:45. Le agradeceré que me digan cuánto tiempo tengo. Por favor, si alguien me avisa, nos haga un vídeo acá. 5 minutos antes de terminar, dice 5. Habacuc. Ustedes me dicen 5 minutos, bastante queda y ahí bueno. Hasta las 10 no, Amén. Hace 10 está la gente. Estoy buscando Habacuc acá. Dice Habacuc 2:4: y Jehová me respondí y dijo, escribe la visión y declárate las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare por algún tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, hay que tener fe para tener una visión y hay que tener fe para que esa visión se cumpla. Y siguiendo el mismo razonamiento que acá vemos, la fe evitará que cometamos uno de los peores pecados y más despreciables por Dios, que es la murmuración o la queja. Te voy a explicar por qué. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto porque murmuró. De acá ya podemos quitar un montón de principios de lo que puede ocasionar en nuestra vida la murmuración.
acusación, la queja. Fornicaron porque murmuraron, porque dudaron. Quisieron retroceder porque dudaron. Se quejaron de Dios porque dudaron. Idolatraron porque dudaron. Y el engaño es tal que ellos hicieron un ídolo, ustedes saben, ¿verdad? El ídolo de becerro de oro. Y le pregunta al Señor Aarón: ¿vos hiciste esto? No, yo tiré un montón de cosas y salió, fue la excusa más increíble que yo escuché en mi vida. Y dijeron ellos: Jehová, acá es aquí Jehová. Y era un becerro que representaba a Dios separado. Yo creo que ellos no querían adorar a Belcebú o a Ra o a cualquier dios egipcio o a Isis. Ellos querían adorar a Dios, pero querían visualizarlo. No podían caminar por fe, se tienen que caminar por vista. Hoy en día tenemos, ustedes ya lo habrán evaluado, el ser humano necesita ver, tocar, palpar. Yo creo que parte de nuestra vida necesitamos un papa. Tenemos papas evangélicos, tenemos papas católicos, tenemos santos evangélicos y santos católicos. Todos. Nosotros estamos más cerca de Roma que de Jerusalén. Eso es la verdad. Así es sencillo. Somos evangélicos católicos. En general estoy hablando. Yo sé que las excepciones están en esta sala, ¿verdad? Pero en general estoy hablando. Y si usted lo analiza. Entonces, ¿qué ocurre, gente? Y voy a seguir, ¿verdad? De repente tengo que tirar alguna consolita porque hay pues una expectativa que me comprometió acá en el ambiente. La fe evitará también, bueno, si vamos al caso, ¿verdad? La Biblia dice también que tenemos que ser agradecidos en todo, entrar por las puertas con acción de gracias. Y una persona quejosa y murmurosa por lo general no es agradecido. Y en Habacuc podemos ver que el profeta estaba preocupado porque tenía que dar cuenta a Jehová de su queja. No sé si se fijaron. Jehová le daría una solución a su problema. Mira, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el playado, ¿verdad? Como Jeremías, como todo, no sé. José, creo que es lo que no se playa, Daniel no se playa, ¿quién no se playa? Y inmediatamente le dice el Señor: escribe la visión. Y más adelante dice: el justo por su fe vivirá. Nuevamente habla de la fe. Yo veo una relación entre la falta de queja y la fe, o la queja y la falta de fe. La fe verdadera impedirá que el orgullo anide en nuestro corazón, porque la fe entiende que todo es por Dios, para Dios y de Dios, y que nada es nuestro. De ahí los 24 ancianos que tiran sus coronas, ustedes saben. Vamos a llegar al cielo y el Señor va a decir: ¿qué hiciste? Todo esto hice. Y el Señor va a decir: esto es mío, 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 esto es mío. Y el otro va a terminar arrodillando y adorando al Señor. ¿Por qué? Porque Él dice aquí claramente. Y dice claramente: por la gracia, esto me dio un regalo, me dio mi pastor. Él hablaba en guaraní y me decía: ya por aquí, hermano, la también. Ahí llegó ya la palabra de Dios. 1 Corintios 15:10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo, ahí podría haber una jactancia. Pero de ahí me dice: pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Fue un versículo de tanto de mi pastor que me leyó una vez mi pastor y nunca más me olvidé. Generalmente tengo que elevarme y a veces para acordarme. Esto así me tocó: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La fe hace que dependamos de su gracia. Y la humildad es sumamente importante porque Dios dice: daré gracia a los humildes y resistiré al soberbio, al orgulloso. En Habacuc hemos leído ese pasaje. Hay una advertencia de Dios: he aquel, dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Leyeron recién, ¿verdad? He aquí cuya alma no es recta se enorgullece e inmediatamente da un antídoto para esta enfermedad. Mas el justo por su fe vivirá. El orgulloso cree que él va a lograr algo o lo ha logrado. El orgulloso es el pecado que Satanás amó. El pecado que Satanás amó. Lo que hizo pecar a Eva: seréis como Dios.
pecado de los que mataron a Jesús. Y hasta el día de hoy ese mismo espíritu sigue matando el Espíritu de Dios en nuestra congregación y ministerio, el orgullo. Ya la misma presentación de este gran siervo de Dios ya es contradictorio. O sos gran o sos siervo. Pero las dos son palabras opuestas. Yo sé que Jesús me llamó a liderar, pero creo que se ha abusado y mal usado la palabra líder. La Biblia habla de siervo. Y así de repente el pragmatismo ha entrado sutilmente y el marketing secular ha inundado la palabra de Dios. Yo creo. Y me pongo en la fila como el primer responsable. Y de lo cual también debo ir sacudiéndome de a poco. La fe hará que nos mantengamos con vida. El justo por su fe vivirá. Dios es vida y todo lo que está adherido a Él tiene que tener vida. Lo que no tiene vida se descompone y hiede, se estanca. Y los líderes sin fe que están en el ministerio y que aparentan estar bien son solo carne muerta congelada en un freezer de la religión. El freezer de la religión, de la moralidad, lo mantiene con un cierto estatus, pero está muerto, es su carácter. Es una carne muerta congelada. No hiede porque está dentro del freezer de la religión. Pero cuando uno tiene vida, no hiede porque tiene vida, esté en el calor, en el frío, esté bajo la lluvia o bajo el sol. El Señor quiere que tengamos vida. El que no tiene vida, no tiene visión, está apático, murmura, se queja, no se proyecta ni proyecta, critica, no conquista ni emprende nada. La fe verdadera produce buen testimonio. A ver si ustedes estudiantes, me encantaría que me reciten de memoria la definición de fe en Hebreo 11:1. A ver, después la fe. Yo creo que si pido que levante la mano, todos levantarían la mano. ¿Quién sabe este versículo de memoria? Ahora, tal vez la mitad o menos la mitad me diría de memoria el segundo versículo. 11:2. ¿Quién sabe de memoria si mira su Biblia? Porque por ella alcanzaron buen testimonio en lo antiguo. La fe verdadera no es un positivismo. La fe verdadera produce buen testimonio. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio en lo antiguo. La fe verdadera produce buen testimonio. Y si tu fe no produce buen testimonio, no es fe. No es fe. Santiago 1:17-18 dice: la fe sin obras es muerta. O sea, no se tiene verdadera fe sin frutos dignos de arrepentimiento. En estos últimos tiempos van a abundar líderes falsos que tendrán apariencia de piedad, de fe, pero que con sus obras negarán la eficacia de ellos. Ustedes saben, en 2 Timoteo 3:1-5, líderes mentirosos, avaros, trasquiladores, endeudados, manipuladores, sensuales, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, sectarios, intolerantes, sin afecto natural o sin amor. Este será el fin de aquellos que no tengan fe ni dependan de Dios en todo. O para un ministro, para un siervo de Dios, una sierva del Señor, por ejemplo, comete un pecado moral como el adulterio, o se vuelve un alcohólico, un drogadicto, tiene que pasar un proceso largo de seducción, de coqueteo, hasta que en 1 año, 2 años, 3 años termina cayendo. Pero para el orgullo necesitas un comentario, un impulso. Spurgeon decía que él estaba hastiado de su propio orgullo. Hasta en la alabanza y orgullo decía. Hasta cuando le decían: ¡qué bien predicaste! Él decía: gracias, hermano, la cara así lo mismo el diablo. Está en todo, en el halago, en todo está el orgullo. Él decía: es como la harina en la máquina amasar pan. Si ustedes vieron alguna vez, no hay repuesto, no hay pedazo que no tenga. Es todo un problema para esa máquina, la harina. Hay que limpiarla toda la hora porque entra hasta los lugares que al menos te imaginas. Y yo no estoy hablando en experiencia de otros, yo estoy hablando de mi problema.
Le preguntaron a Chesterton. Era católico, pero un gran apologista. Inglés, periodista, filósofo, escritor. Dijo muchas cosas muy grosas. Y la Biblia dice, y Pablo dijo que había sabiduría en tomar los buenos y ese él le preguntó, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Por qué el mundo está como está? Y él dijo, el problema soy yo. Todo porque queremos culpar a Dios. ¿Y por qué Dios permite tanto dolor? ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y para qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar y íbamos a sufrir tanto? Y yo en la misma pregunta le hago a la gente, ¿vos tenés hijos? Sí tengo. ¿Y para qué tenés hijos? Si lo mismo vos sabés que va a pecar y vas a sufrir mucho en la vida y vas a terminar muriendo. ¿Para qué sabés todo el mundo? Yo te digo así porque, por amor, porque quiso su soberanía y para su gloria. Por eso Dios creó al hombre. Y así también sos vos, le digo. En primer lugar, ¿qué eres? A no ser un embarazo no deseado. Segundo lugar, amar, querer amar. Yo por lo menos cuando con mi esposa y con un hijo quería tener un hijo lo máximo. Y de hecho cuando le alzé a mi hijo, mi vida nunca me iba a ser la misma. Y también para mi gloria. Porque es algo que yo quiero decir ahora, lo que más me tiene satisfacción es, mira mi hijo. Mira mi hijo. Así que hay algo de divino en todo esto. El líder debe ser fiel. Y entre la lista de frutos del Espíritu en Gálatas 5:22-23, algunas, acá habrá personas que a lo mejor entiendan mejor el porqué, pero en alguna bíblica fe traduce fidelidad. No soy un exégeta, no voy a poder también entrar al meollo de la cuestión, pero sí puedo ver claramente lo que dice 1 Corintios 4:1. Y si tomamos la fe como un ejemplo o un sinónimo de fidelidad según el contexto, vamos a encontrar que 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso somos nosotros. Ahora bien, se requiere de los administradores, nosotros, que cada uno sea hallado fiel. Y dice el Señor cómo recibirá a los vencedores, a los fieles, a los siervos, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo que yo te conozco. Cristo dice que era fiel y verdadero, mujer Jesús. La palabra fidelidad es fundamental. Y te explico por qué. A ver, acá hay una dama, voy a poner ejemplo un varón. Un hombre perfectamente bello, perfectamente educado, perfectamente inteligente, perfectamente próspero. Un muchacho de la edad exacta que vos querrías para tu pareja, con una madurez que nunca viste, con mucho dinero, ganado honradamente según su trabajo y su talento, admirado, todas quieren estar con él, pero él por algún motivo se fija en vos. Es un galán, te invita a salir, te lleva en el mejor lugar, te regala una flor, un chocolate, una joya, no te quiere llevar a la cama, sentí que ama tu alma, como dice la Biblia. Resulta que es cristiano, que es director de alabanza y al mismo tiempo es pastor de una iglesia o copastor, y en su tiempo libre corrige diccionarios bíblicos. Un hombre que te seduce de tal manera que te conquista y te dice vamos a orar, y si está la voluntad, ora, ayuna, clama, pero siempre está bien puesto, perfumado. Ante la adversidad te dice todo lo podemos en el Señor. Terminas casándote en una fiesta fastuosa, te ama la gente, te admira, te dicen qué buen hombre, te lleva a la luna de miel en un lugar precioso, te honra, te hace sentir la mujer más digna. Te despertaste a la mañana y encontraste que él se levantó más temprano para preparar el desayuno y te dice yo tengo esto por hacer por costumbre, siempre lo voy a hacer toda mi vida. Te despertaba y yo te preparo el desayuno. Es más, ya está todo preparado como a vos te gusta. A la noche llegaba a tu trabajo, él llegó antes y
y te espera una cena romántica. La casa está impecable, lo limpió, pon una vela, la comida que a vos te gusta y te dice, mientras te vas a darte una ducha, yo termino de prepararte la cena y encontrás en el jacuzzi con agua de mineral, con piedritas, con velas, con luz a medio ambiente, con cremas para que vos te relajes mientras yo preparo, te pone la música como más te gusta, venís, te sirve con un mantel acá así como hacen los, te canta una canción y te dice, mi amor, anda ya descansar, yo termino de lavar los cubiertos. Porque ven así. ¿Verdad que un hombre es maravilloso? Pero ¿qué pensaría si hace lo mismo con otra mujer? ¿Entendés? Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo. La fidelidad es una virtud que puede destruir o levantar toda una vida de Dios. Es el hombre perfecto, pero tiene un defectito de más. No era fiel. Hacía lo mismo con muchas mujeres aparte de él. Así que vamos a ver qué dijo el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Acá vemos que Dios tiene muy en cuenta la fidelidad para poner a una persona en el ministerio. Repito, poder levantar tu iglesia, poder tener éxito, poder tener gente y mucho más de otros compañeros seminarios. Tu defensa de fidelidad no vaya a creer que Dios está contigo. Créeme que la fuerza humana puede levantar todo. Creen llegar al cielo. Que no como encontremos la lista de hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo no te conozco. No te conozco. La verdadera fe, yo creo, es una base para un liderazgo y un ministerio que Dios respalda. Ya que ustedes anhelan obispado, anhelan servicio, la verdadera fe es el antídoto contra el pecado, como hemos visto. Es la santidad. Y todos los pecados tienen sus raíces, repito, en la falta de fe, como el ejemplo que nos mostró Israel. Hermanos, yo quisiera orar unos minutos y sellar esta palabra en oración. No hace falta que te acuerdes toda la predica. Esas una o dos palabras son suficientes. La Biblia dice, una palabra tuya estará para siempre. Agarrar una palabra, tomarlo a muerte y decís, por aquí voy a caminar y vos saliste bendecido de este lugar. Oramos, hermano. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo. Estamos aquí, Señor, porque tú nos has llamado. De manera natural jamás querríamos estar en lugares así. Tú nos sedujiste, tú nos conquistaste, nos llamaste, tornaste nuestro corazón hacia ti. Y hoy estamos, Señor, acá presentes. Queremos poner ante ti nuestras vidas, Señor. Y decirte que queremos tener una fe genuina. Tu discípulo dijo, aumentanos la fe. Qué gran pedido, Señor. Eso es más que pedirle $1 millón a un ministerio en todo el mundo. Aumentanos la fe. Te pedimos, Señor, que nos aumente la fe, que purifique nuestra fe. Porque somos sal de este mundo. Y la sal, para ser salada, no necesita agregado, solamente necesita ser pura. Y nosotros, si somos puros, Señor, estaremos cumpliendo la función de la sal de la tierra, la luz del mundo. Oramos, Señor Dios, para que nos bendigas, puedas limpiar la motivación en nuestro corazón,
pueda, Señor, hacer que nosotros tengamos una fidelidad hacia ti y hacia las personas que denoten que Cristo realmente habita en nuestros corazones. Que cada vez que no nos enorgullezcamos, Señor, venga tu vara y tu callado que nos infundan aliento, Señor, y empieza a tratar con nuestro orgullo, a desechar, Señor, y a hacernos personas humildes, dependientes de ti. Señor, quiero bendecirle a tus hijos e hijas en este lugar. Cada uno de ellos una joya, Señor. Las universidades seculares estarán llenas de personas, llenas de jóvenes, buscando, Señor Dios, un propósito. Pero aquí, Padre Santo, está una reserva espiritual y moral que va a sostener esta sociedad, Señor. Haz de esto un lugar de fe y de oración. Haz de esto un lugar de dependencia y santidad. Que nadie caiga, que nadie se desanime. Que podamos ser como Jesús, que oró con fe en el Getsemaní, no para que se haga su voluntad, sino la tuya. Porque la oración básica nuestra es que se haga tu voluntad en mi vida. Dame fuerza para seguir caminando. Y yo oro, Señor, para que estos jóvenes, estas personas, terminen el ministerio por el cual estás llamando, Señor. Que no decaigan, que no se entristezcan, que no retrocedan, Padre. Que perseveren, que caminen, que crean contra todas circunstancias, Señor. Y que mientras más difícil es el camino, más posibilidades de que tú te gloríes, Señor. Y mientras más inútiles se sientan, más posibilidades de que tú te gloríes, Señor. Y no hay excusa para retroceder, Padre. Ayúdanos a perseverar en medio de la debilidad y en medio de las circunstancias. Gracias por permitirnos estar en el liderazgo y en el servicio en un tiempo tan difícil, porque podemos ser luz, y mientras más oscuridad hay, la luz aún más resplandece y no pasa desapercibida. Y ayúdanos, Señor, a proclamar con valentía, con verdad tu palabra, a llenarnos de sabiduría, Señor, y a caminar en fe en medio de un mundo que tanto te necesita. Yo te doy gracias, Señor Dios, y sé que ninguna oración es en vano. Y sé, Señor, que nuestras oraciones tienen connotaciones eternas. Y yo sé, Señor, que tú harás tu obra sin que falte nada, porque tú no pierdes nunca nada. Te doy gloria y te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga.